Bienvenidos a un nuevo video. Hoy amanecimos y arrancamos. Le vamos a llevar por una ruta muy escénica que viene ¿desde dónde? ¿De dónde arrancamos esta mañana? Vamos a arrancar temprano de Salta, vamos a agarrar la ruta 33, vamos a hacer la Cuesta del Obispo, vamos a pasar por un paisaje de cardones espectaculares y bueno, a disfrutar este video hasta el punto y la frutillita de postre que es Cachi. Se viene Cachi con Cuesta del Obispo, Recta del Tintín, Parque Nacional Los Cardones y mucho más. Quédate ahí para venir a viajar con nosotros. Miren lo que es este mirador, para tomar unos mates, hay unas mesitas, tenemos compañía de un zorrito también por allá. Ahí, el amigo que está esperando algo de comer. Bueno, esa es la cuesta toda del Obispo, camino hacia Cachi. Y miren estos banquitos para recibir el atardecer, amanecer, lo que vos quieras. Che, qué lindo que quedó toda esta parte, ¿no? La verdad que sí, esto no estaba antes. Este amigo precioso que tenemos acá, que se acerca, se ve que está acostumbrado él a recibir a las visitas. ¿Tiene ganas para mí ya de quedarse? Acá en el mirador. Viene la gente también a observar lo que son los cóndores. Aclara que el cóndor macho tiene cresta, que la hembra no. Y que viven 50 años. ¿Cresta como si fuera un gallo? Como cuando vos te levantás de peinado. Así. Y bueno, no sabía yo que vivían tanto. Y dice que la hembra recién empieza a ser fértil a partir de los 9 años. Es una locura, por eso de ser que en muchos lugares están bajo protección, ya que tarda mucho. Y pone un solo huevo, el cual tarda entre 50 y 56 días en que nazca el nuevo cóndor bebé. Emocionante, re lindo toda esta información que yo la verdad que no la conocía. Por eso siempre es lindo parar, leer los carteles, informarse. Uno aprende mucho en todos estos recorridos. Recorriendo el norte argentino maravilloso con sus pueblos mágicos y hoy vamos hacia Cachi. ¿Y qué encontraremos, Cachi? ¿Encontraremos ese omnipuerto donde... Ay, yo tengo muchas ganas de ir a ver. ¿Podré viajar a Andrómeda? Sé que está a unos 3 kilómetros de Cachi, que Cachi es muy pequeñito, pero bueno. Quédense ahí que ya se viene mucho más de este recorrido. Me tuve que volver porque me olvidé la GoPro. ¿Viste cuando uno está distraído? Y bueno, la está pasando tan bien que se olvida de todo. Así que nos tenemos que volver a buscar al banquito, la cámara, o si no, nos quedamos sin video. Llegamos al mirador principal de la Cuesta del Obispo. Vamos a hacer una paradita acá. Vamos a ver qué podemos encontrar. Miren qué hermosa arquitectura esta. Miren qué bonito. Yo estaba viendo eso. ¿Cómo está armado? Si lo quiere filmar, ahí damos. Wow. De hecho, una sola pieza. ¿Es una sola pieza? Sí. Mira. Con un punto justo. Yo pensaba que tenía como un clavito enganchado algo, pero no. Nah, increíble. Mira cómo se ve eso. Es un punto de equilibrio justo. ¿Y eso lo hace vos o lo...? Qué increíble cómo está hecho. Perfecto. Y eso vos lo girás así, no se cae. No se cae. Sí, ¿Lo pero... hace tu papá, dijiste que lo...? Pero ¿cómo lo logra? Tiene que estar exactamente en un equilibrado. lugar. Está equilibrado, De hecho, perfecto. una sola pieza así. ¿Cómo es el nombre de tu papá? Hugo. Qué Para que bonito. sepan, hubo un artista de aquello. Mirá, nunca había visto algo así. Un trabajo único. Sí, Ahora real. cualquiera que lo quieran ver. Mirá qué bonito. ¿Qué cuesta un...? Este sí vale 100.000. Después tengo así en 30.000 aquel. O sea, tiene otros más. Buen día. ¿Tan solo con esto estás haciendo el sonidito eso? ¿Estás seguro o me está haciendo trampa? Tenés un grabador ahí atrás. ¡Qué lindo! ¡Qué increíble! Hermoso. Escuchá. Muy bueno. Me encanta. Ah, No, lo llevamos a él también. me parece que hay que... Viene incluido. Igual hay que saber cómo es, los instrumentos, a dónde apretar, porque si no, cantá feliz cumpleaños, ¿viste? Son fáciles, mire, las notas son do, re, mi, fa, sol, la, si, do y vienen con el manual para tocar. Ah, vienen con un manualcito. ¿Y qué costo tienen? Cuestan 5.000. 5.000 En el pesos. caso de los grandes valen 8. El dibujo que le hago es un cóndor, símbolo de equilibrio, un cardón que es perseverancia. Pensaba que las notas eran un poquito más complicadas, pero no, son re simples. Viene con el manualcito, aparte todo, con todos los tonos. Así que
no creo que se me haga muy difícil, yo sé tocar la guitarra, así que... Sin ningún compromiso. Roca basáltica. ¿Este es de roca basáltica? Sí. ¿Querés levantarlo? Puede ser sin ningún compromiso, ¿no? Este también es roca basáltica, ¿cierto? ¿O no? Son diferentes, ¿sí? Como el triángulo. ¿Qué tal hace vos? Loco, yo señor. ¿La piedra dónde la va a buscar? Yo lo busco del río. ¿De acá del río lo hacen? Sí, lo busco del río. ¿Cómo se hace para que quede así perfecto como una pirámide? ¿Lo tenés con un torno o algo? No, el torno siempre trabaja. Yo trabajé con madera, pero estos no son trabajos manuales. Pero ¿cómo lo hace para que tomen la punta? ¿Esto con qué lo gastás? Va golpeando con un proceso de lijado gruesa, la más fina, y la más fina quedaría ahí. Y ella te va dando el... Qué hermoso que queda. Sí. ¿Este es oni rosado? No, la base. Ah, la base. Sí. Sí, está bien. Sí, se alcanza a ver. Tengo que sacar la tierra para ver mejor. No, pero se ve bien acá en la cámara. Verlo bien. Ahí se ven los brillitos que tiene, son cuarzos y otros minerales que te la piedra. Claro, porque esto no es cuarzo, todo cuarzo. Tiene cuarzo. ¿Tiene cuarzo como pedacito? Tiene formaciones de cuarzo, una vez cierta, pero Ahí tiene un poquito, sí. sí, son formaciones naturales, o sea, implicaciones naturales que quedarían en la piedra. Copado. Bueno, para comer, miren lo que es esto. probar la mitad? Muy bueno. ¿Querés probar o no? Vamos a hacer una probadita. Tráeme una para mí. Miren lo que es esto. Qué buena atención, ¿no? Muy bueno. ¿Qué está comprando? Un quesito. ¿Quesito? Está bien. Acá también todo quesito. ¿Qué era que te pidió Gustavo? No. Lo vi que no me probó lo mismo. Ahora lo probamos. Es salame. ¿Esto lo hace usted? Es salame. Hay unidades productivas que hacen esto. Ah, Hay gente que tiene unidades productivas acá en la zona, que Sí. son de Cerro. Sí. Ellos hacen y bajan para el pueblo sería y nos dejan y nosotros venimos a vender. ¿qué diferencia de esos quesos que los veo? Este que tenés con chimichurri, tenés así con tomillo, tenés así con orégano, provenzal. Pueden probar todo, chicos. No, está bien. Ah, mira, cremas de espina de cardón. Ah, la crema de popusa. Esas son... Son para... No sé por qué la crema para los cuadros bronquiales, caballero. Después tiene ¿Esto que te pone un poquito en el pechito así? espina de cardón, cervicales, tendinitis, tenés de flotación de llama, artritis astrosis. Como ungüento de Se le ovnis. pasó al colectivo. ¿Qué es esto? Ay, yo quiero saber. ¿No querés llevarte algo? ¿Qué es el ungüento de ovnis? El ungüento de ovni es una medicina que está hecho a base de 120 plantas, Ajá. más de 80 usos. Para cualquier tipo de dolor, el folleto, chico. Ah, bueno. Cuento. Ungüento de ovnis. Sí. dolores musculares? Dolores musculares tenés el ungüento de ovni que es para cualquier tipo de dolor, caballero. Si no, puedes llevar la flotación de llama para el dolor de musculares. Este es el ungüento de ovni, 120 plantas, más de 80 usos, señorita. 120 plantas. No, sí tenía preparación. Un montón. Bueno, si vos te ponés, podés comprar de todo acá, porque están los artesanos y son muy buenos vendedores, ¿no? Te terminás llevando todo. Mirá, Gisela, ya compré algunas cosas. Estoy hablando de los vendedores, son unos capos acá. Son como más acordar como en Egipto, Y que te porque venden te todo. lo dan a probar y cuando uno prueba Y te ya le convencen. gusta y ahí lo llevas. ¿Lo viste que hay otro? Sí, ya lo vi ahí. Están por todos lados, ya se han acostumbrado. Precioso. Llegamos al punto en que la ruta 33 da inicio al Parque Nacional Los Cardones. Desde ahí está la bajada donde vas y visitas el parque por dentro. No lo vamos a hacer porque no llegamos con los tiempos, ya que queremos ir a Cachi, al Omnipuerto. Queremos ir a otros lugares en esta ocasión, pero aquí está muy cerquita, a pocos metros del lugar que paramos recién, donde venden artesanías. La gente para a recargar agua, a comprar alguna flautita, algún salame. Así que recuerden, frenen aquí, si quieren se sacan la fotito y si quieren ingresar al parque es desde ahí a pocos 50 metros más. Un punto en el camino para parar es el Mirador Piedra del Molino, donde se encuentra acá para estacionar autos. En este lugar también tienen por detrás la capillita San Rafael, que es muy hermosa y pequeñita, y es el punto más alto del recorrido, con 3.457 metros de altura. Todos paran, se toman una fotito, miran la vista que hay hacia abajo. Y bueno, esta piedra, lo que sucedió es que un carruaje la estaba transportando y pesa varias toneladas, se cayó, se partió y ya no pudieron volver a subirla. Así que quedó aquí en el lugar en que ella eligió
para pasar el resto de sus días. Un lugar muy mágico con esta capillita que lo hace divino y con su gente que viene aquí también a trabajar, a surtirse de dinero con las ventas del turismo que les deja al pasar por aquí. Estaban viendo que se están sacando fotitos con el burrito, están viendo el paisaje y tienen la iglesia. Está muy completo todo el lugarcito. Muy precioso este parador para venir y hacerlo y conocer. No dejen de parar aquí. ¿Cómo es la historia de esta hermosa carretera que le llaman la recta del Tintín? Por aquí caminaban, andaban, caminando, serán burros, lo que sea, los incas. Así que es uno de los caminos incaicos que tiene aquí la provincia de Salta. No está realmente comprobado, pero está muy lindo vivir la magia y sentir que está uno caminando por donde caminaron los incas. Hemos llegado a un mirador que se llama el Círculo de los Cardones. Y no sé si sabes algo de esto allí, pero por lo que veo tiene mucha cartelería para informarse. Sí. Son 200 metros, creo, nomás. Son los secretos del Cardonal, es como un círculo que va girando y tiene unas placas con información, con leyendas, con todos datos sobre ellos. El cartel, por ejemplo, nos indica que este arbusto, que es la jarilla, es el que hace y ayuda un montón al cardón a que él se reproduzca, ya que cae la semilla del cardón y necesita, para que esa semilla germine, estar cerca de una de estas plantitas para que la plantita lo proteja, por lo menos en la germinación, le dé humedad, le dé sombra, y así germina un nuevo cardón. Así que los cardones sin ellas no existirían. ¿Sabías que los cardones son plantas súper inteligentes? Que ellos en sus raíces chupan agua y tienen un tambor en el medio, en el centro, donde la recolectan y la guardan. Bueno, cuando llega el verano, ellos con sus espinas se inflan estas costillas internas que tienen para llenar todo su tambor, aprovechar las lluvias, y con las puntas de sus espinas recolectan pequeñas gotitas de agua. Y estas gotitas de agua también hacen un proceso cíclico, cae la gotita hacia el suelo y con las raíces el cardón vuelve a chupar esa agua, o sea que hace un ciclo de supervivencia. Es realmente una planta muy inteligente, ha sorteado lo que son estos climas secos y luego que tienen una temporada muy húmeda y luego seco de nuevo con altísimas temperaturas de días y muy bajas por las noches. O sea que yo puedo ser un cardón donde guardo toda mi comida y mi agua y entonces por eso almaceno. Estoy inundado, no soy gordo, estoy inundado. Ponele. Ay, qué bueno. ¿Entendés? Estaría bueno, ¿no? Pero bueno. Sí. Maravillado. Hay algo más para contar, que es que las leyendas urbanas de aquí se cree que los cardones son los antiguos pobladores que habitan aquí en el desierto y que cuidan y merodean y ven desde lo lejos a los humanos. O sea, son como guardianes naturales. Del sitio, que ellos están todo el tiempo controlando que se mantenga el equilibrio en este lugar. Llegamos a otra parada icónica porque hay una construcción de adobe con una pequeña ventana y la cual te deja ver todo el nevado en la parte superior. Me pareció uno de los lugares más lindos para hacerse una muy buena foto en este recorrido. Vení, vamos a ver un poquito acá rápido, sí, para que vean lo que tienen varias cositas. Señor, ¿qué es lo que es el api? El api es el maíz colorado. El api vos lo disolves con agua tibia, sí, y a la mañana lo tomás. Ah, y eso tiene proteína por todos lados, es a base de la harina de maíz colorado. ¿Eso es bueno para qué? Para, por ejemplo, todo, ¿para todo? Un energizante. Ah, está bien. Tomar leche. ¿Y esta, la hamaca? También lo mismo. Esto igual. ¿Qué descubriste? Nosotros también tenemos el mercado de las especies. Ah, sí. Acá yendo a Cachi, nunca había visto un mercado de las especies en Argentina, lo habíamos visto en Turquía. Pero está muy buena la propuesta. Sí, ahí en el video de Turquía que lo pueden ver, está todo el mercado de las especies, es verdad. Ahí pueden ver todo. Y es la primera vez que veo así tanta cantidad, con tantas diferencias, porque había condimentos, había harinas, había otras especies que no son del interior, que son solo de acá. Acá hemos llegado a lo que es el cartel que está antes del acceso a Cachi, donde todos paran a sacarse una foto, a disfrutar de este lugar. No se puede llegar hasta acá, hasta este cartel pegadito con vehículos,
Pusieron mojones para preservarlo y que solo vengan caminando. Igual está acá nomás, unos 20 metros de donde dejas el auto. Llegamos a Cachi y yo estoy encamperado y tengo calor. Pero bueno, viste cómo es acá en alta montaña, a veces la temperatura cambia rápido. Como salimos a caminar y no sabemos si volvemos en 30 minutos, en una hora o en 2, puede cambiar un montón y después te morís de frío. Exacto. Así que hay que evitar resfriarse y mantenerse así como los lugareños, que están siempre con abrigo más bien. Y de paso proteges la piel. Y toda su gente es muy amable, andan todos trabajando, comiendo, saliendo con sus niños. Y ahora vamos hacia la plaza central y a buscar algún lugar donde podamos almorzar algo, porque ya que hoy salimos muy tempranito desde Salta, sin desayunar, casi tomamos nomás unos mates y alguna cosita que compramos en el camino y estamos muertos de hambre. Que debería ser declarado uno de los pueblos más bellos también. No sé si está en ese listado. Ah, ¿vos crees que compite contra Iruya? Iruya está, yo no leí cuáles son los 50, no sé si Cachi está, pero la verdad es que está precioso, muy bonito. Sí vi que al haber tanta concurrencia de turistas, está medio saturado. Como todos, en realidad casi todos los pueblitos del norte cuesta estacionar, cuesta encontrar, hay que dejarlo a varias cuadras. Pero bueno, si eligen este destino para venir, es para venir con paciencia y adaptarse a las normas del lugar. Especialmente el recorrido de la ruta, que tiene es muy sinuoso. Entonces hay que estar muy atento, hay animalitos a la vera de la ruta, hay que tener todos esos cuidados para no sufrir algún accidente. Sí, pero se llega tranquilo. ¿Pudiste sacar la foto en Cachi, en el cartel de Cachi? Sí, saqué la foto que yo quería. Cristian no quiso, así que no tiene. Ay, no es que no quise, no digas así. No te quisiste bajar, no tenías ganas. Está bien, cada uno es libre de sacarse las fotos que quiera. Mirá estos arcos, están Ponete en el medio. Están a las 4 esquinas de la plaza. Es hermoso. Hemos encontrado el lugar exacto para comer. Se llama Ay Rampo y acá estamos con la carta. ¿Hay Rambo? No, Ay Rampo. Ah. Y tiene un menú diario que hoy son bombas de papa, me dijo, con ensalada y creo que me dijo algo de postre y algo más, como que viene completo. Y si no, uno pide lo que quiera puntualmente. Bueno, vamos a ver con qué nos tentamos. Si no lo escuché mal, creo que 5.500 sale el menú completo. Muy barato, muy buen precio. Y bueno, y acá todo aparte, lo que uno quiera. Si ya quiere una pizza, un sándwich, bueno, los vinos, las cervezas, minutas y entradas. Mira, quería contar que veo que hay una hamburguesa que la hacen con la harina del vino al Malbec. Es lo que vimos allá en la entrada, en una especie que era como... Era una harina como roja, digamos, claro, que lo hacen como con las cáscaras de la uva. Exactamente. Qué así bueno. Es. Y viene con cebolla caramelizada y queso de cabra. Ah, y la hamburguesa esa me entró la gana entonces. La vi recién. Me pedí el plato del día, que son como... Yo pensaba que eran bombas de papa, me dijo que no, que son rodajas de papa con queso, rodajas de papa con queso y como con harina frito, algo así. Nunca comí eso. Se me hace que es como un escalope, pero de papa y queso, no de carne ni de pollo. Y que viene con una ensalada acompañado y viene con una pequeña entrada de sopa y con un postre, que no dijo qué postre era o me parece que no era elección, era el postre que ellos le ponen al menú. Bueno, total, después vamos a ver y a lo mejor pedimos un postre más para probar. Y vos te terminaste pidiendo la hamburguesa del día, eso es algo que no lo vas a comer en ningún lado. La hamburguesa esa que justo había comentado con la harina de vino al Malbec, que es ese polvo que vimos en el ingreso que te venden. Medio rojo, negro. Claro, que explicaron que se hace medio con las cáscaras de las uvas, o sea, reutilizan eso. Y también te explicaron que tiene propiedades para la salud muy importantes, que están buenas, así que vamos a probar ese nuevo sabor. Y vi que la hamburguesa no es con queso, ni mozzarella, ni queso cremoso, sino que es con queso de cabra. Ay, hace todo gusto nuevo. Así que yo quiero probar. Vamos a ver si comparto o no comparto. Salimos a recorrer un ratito a Cachi, mientras las chicas están esperando lo que es el almuerzo. Ya tenemos una iglesia que también debe ser del 1500, 1600 mínimo. Vamos a ver si nos dejan entrar a la iglesia. Vamos a entrar. Miren la arquitectura colonial de los sectores que ahora son, obviamente esto eran sus casas antes,
y obviamente son hoy todo lo que es para la parte de artesanía, comercio. Pero bueno, esto en su época era donde vivían los pobladores, todo este sector. Miren qué bonito cómo está hecho la parte de del cartel de ferretería, de los almacenes y demás, todo en madera. Miren la altura, para que ustedes tengan una idea, la altura de los cordones de la época. Obviamente era esa altura por los carruajes, como eran con las ruedas altas, tenían esa altura las veredas. Así bajaban los caballeros y sus damas. Miren lo que es el lugar, qué lindo, qué bonito. Miren todos los carteles, qué bonito del lugar. Bueno, y acá las artesanías que no pueden faltar. Como está todo tallado, muy bonito, todo a mano. Lo que nosotros hablábamos allá con las chicas, cuando veníamos en el camino encontramos a unas chicas que viven en la montaña y nos contaba que ellos viven arriba de la montaña, como decía, y arman todas esas artesanías. Miren lo que son estas callecitas. Y muchos comerciantes le van a comprar a estas personas que viven en la montaña, miren qué bonito, y lo revenden acá. O sea que se nutre todo lo que son estas partes turísticas, se nutre el 100% de esta gente que trabaja exclusivamente con la arcilla, con el barro, con distintas piedras para hacer distintas artesanías. Es lindo ver que no se pierde la tradición del lugar, especialmente con gente joven. Si se dieron cuenta, la mayoría eran todos adolescentes y están dando un espectáculo ahí en la plaza, donde la gente se va reuniendo, bueno, obviamente tomando fotos, videos, pero algo muy bonito, que no se pierdan las tradiciones del lugar. Ya hemos probado las de quinoa, pero cada lugar es una experiencia nueva porque tienen su condimento, su forma de crearla, así que vamos por esta empanada de quinoa, a ver. Tiene que ser al revés. Riquísima. Así que esta es la entradita que nos acaba de traer el chico y ahora vamos a esperar los platos principales. Miren lo que es la hamburguesa, la especialidad de la casa, con harina de vino tinto Malbec, que es de acá, de esta región, y queso de cabra. Esa papa tremenda, como se ve. Este es el menú del día, que yo me lo pedí, y Kira se pidió unos tallarines. Uy, vamos a probar todas estas delicias. Ahora, ¿hacia dónde lo dirigimos? ¿Qué queremos hacer? Vamos a ir a buscar la camioneta porque queremos hacer el recorrido hasta el Omnipuerto, que se va y es cerquita, unos 3 kilómetros, pero es camino de ripio, no sabemos bien cómo es. Así que vamos a ver si lo podemos hacer antes de irnos a un lugar que sí. Vamos a bajar. Vamos a bajar por acá porque van a hacer algún recorrido. Si bien es pequeñito, es muy mágico, ¿no? Muy colonial. Tiene una arquitectura muy linda. Todas sus casitas del mismo color, sus empedrados, sus parques, tiene una plaza muy bella. Muy bonita. Sí, vimos que se han agregado desde la última vez que habíamos venido muchos alojamientos más. Hay como que... Ha crecido bastante. Eso sí. Es bueno. Se está preparando cada vez más para mayor cantidad de turismo. Bueno, vamos hacia uno de los puntos interesantes, que mucha gente va para allá y hay hasta algunos viajeros que han pasado en su motorhome la noche ahí. Sí, así que sería una experiencia que me gustaría, pero bueno, no va a poder ser en esta ocasión. Pero quién dice, en una próxima. Hemos llegado al aeropuerto, no, el Omnipuerto. No tenemos el ticket todavía. Quisiéramos sacar un ticket, a ver, ¿a dónde lo sacarías vos, Cris? Y a mí me gustaría conocer para el lado de Neptuno. Es algo basado en la historia de Terry Werner Heisley, un suizo que vino a la ciudad de Salta en el año 2008. No se sabe bien la historia,
pero lo que se sabe es que él habría tenido algún hecho paranormal, alguna conexión con seres extraterrestres, y él sintió que tenía que hacer estos dibujos en este lugar, que tenía que armar todo esto con piedras para invocarlo, y bueno, después los lugareños le pusieron el nombre Ovni Puerto. Es un dibujo increíble, de un arte inigualable, que se puede apreciar más que todo de la altura, desde la altura se ve bien. Y dedicó mucho de su vida, de sus últimos años. Era misterioso porque de vez en cuando él decía que lo tenía que armar porque lo iban a venir a buscar. Y en algunos momentos él desaparecía sin dejar rastro y no se lo encontraba, y pasaba el tiempo y aparecía nuevamente. Eso pasó en 2 oportunidades. Y luego, bueno, ya se puso más grande y su familia ya lo llevó a su hogar, que era en Suiza, y falleció finalmente en diciembre del año 2021. Pero ha dejado a Cachi, a los argentinos, a la provincia de Salta, un tesoro invaluable de arte, un regalo de una persona que no pidió absolutamente nada a cambio. Convengamos que en lo que es la ufología y todo lo que se estudia, que hay distintos centros y nodos energéticos en el país. Antes de esto, inclusive, Cachi ya tiene muchas estas historias que cuentan algunas personas de haber visto luces, cosas extrañas en el cielo. Esto ya se habla hace muchos años, que Cachi es un nodo. Acá se ve bien el triángulo, mira, ahí para que lo puedan visualizar mejor ellos desde sus casas. Claro, cada uno de estos triángulos es como los pétalos de un sol gigante, digamos, que ha dibujado en este lugar, que la verdad es que es impresionante. Además, el peso, convengamos que esta piedra, por ejemplo, no es fácil de mover. Me hubiera gustado saber la historia por qué este suizo vino a Cachi, porque parece que bueno, fue a Coro Capital, fue a Capital Federal, Buenos Aires, Rosario. Quisiera saber por qué en Cachi. Quede alguna persona aquí en Cachi que nos pueda escribir por privado, porque entendemos que a lo mejor no quieren salir en cámara. Si quiere dejarlo en comentarios también. Y que tenga información, porque a lo mejor alguien charlaba con él, se relacionaba, y a alguien él fue confidente y le contó sobre sus experiencias y el por qué hacía esto, qué lo llevaba a esto. Yo leí que se veían luces, por lo que está volcado en internet, ¿no? Esto no es libro de historia. Desde aquel sector donde está todo siempre nevado, de la montaña nevada, que es parte de la cordillera, que se llamaba... El Nevado de Cachi. El Nevado de Cachi. Dice que desde ahí se ven todas las noches luces extrañas, que algunos obviamente dicen que son aviones, satélites, y otros dicen que no. Lo toman como algo más especial o paranormal o energético. Che, qué lindo lugar donde vivía. ¿Viste esto de la numerología? Ahí tiene para desagotar agua, ¿viste? ¿Viste que la numerología se mezcla con la astrología, con el simbolismo, con todo? Sí. ¿Viste que contamos 10 triángulos? Y yo dije, 10 triángulos, no me dice mucho. Sí. Mira hacia adentro de la habitación. Hay un triángulo. 11. No son 10 triángulos, son 11. Esto era como una chimenea, parece, que sale de arriba. Estos son los 11, porque hay 10 afuera. ¿Qué es el baño? No, no es baño esto. Es como una habitación. Yo ya pedí permiso para entrar, por las dudas, para que nadie se enoje. Acá hay tres piedritas y acá hay 2 piedritas. Ah, ¿dónde está allí? Y una es como triangular. Una es como triangular. Acá hay 1, 2, 3. Sí, acá hay una puerta. Y estamos viendo que hay 2 estrellas grandes. Yo me veo mucho a veces identificado con la marquía, que es mi símbolo. La de la puerta para mí es como un ingreso al cielo, al universo. Al universo, yo le diría. Y sobre la habitación de él en el techo tiene una estrella de 7 puntas.
lo relaciono quizás, yo he visto terapias donde en una camilla hay símbolos, como por ejemplo una estrella de tantas puntas, y uno se acuesta para hacerse una armonización, una terapia. Y esto es lo mismo, solo que en vez de desde abajo, es desde arriba, o estás durmiendo y tenés la estrella en el techo, que entiendo que sería como que te irradia una cierta energía especial, debe ser un símbolo, una clase de simbología que él utilizaba para eso. O quizás puede ser para cuando está en la noche durmiendo, entrar en un modo de sueño inconsciente donde poder conectarse con lo que sería visiones o tener un sueño premonitorio o un sueño de contacto donde él charlaba con alguien. Y vos te fijas, están las estrellas por todos lados. Bueno, este es de menos puntas. 5 puntas. Sí. Por ejemplo, de estas estrellas de 5 puntas, ¿qué cantidades desde arriba hay en el terreno? Si entre ellas forman alguna clase de dibujo, alguna clase de conexión. Y después los círculos. En el medio de la estrella gigante hay unos círculos con un punto en el medio. Ajá. Que también debe tener su simbología. Buenas. Hola. Hola, disculpe. ¿Qué dices? Que los molestamos. No, qué hombre. Somos de Córdoba. Cristian, Gisela, mi esposa. ¿Cómo Hola. le va a encantar? No sé si hablo con la persona correcta, que es el tema de OVNI. Sí. Don Antonio Sí. Silet. Y yo venía a Cachi, estaba esperando el colectivo en la ciudad, la terminal, y se acercó este señor, Bernard Heisley. Y dice, ¿te gusta Zuleta? Me dijo, porque yo a él no lo conocía, pero él sí me conocía a través de las notas, televisión y todo. Sí, le digo. Y me preguntó si aquí se veían ovnis. Le digo, sí, aquí están. Y están de siglos, por supuesto, no es nuevo. Y dice, me voy a Cachi para... Me encanta esa historia de los ovnis. Dije, bueno, así vino, sí. Nos encontramos aquí en el centro, ahí en un café, y charlamos como estoy charlando con ustedes, como la historia de acá, de los ovnis, qué sé yo. Y bueno, dice, me encanta esto de aquí, de los ovnis. Me voy a venir, y dice, o me voy a quedar unos días. Se quedó 2 días o 3, ¿no? Se hospedó ahí, y después nos encontramos ahí en la plaza, y me dijo que yo le había dicho, le había recomendado que salga del pueblo, de la luminosidad del pueblo, para poder ver mejor de noche ahí, en Fuerte Alto, donde está la estrella. Antes no había casa como hay ahora, era campo fiscal, no había nada. Yo lo visité algunas veces, ¿no? Sí. Y más nos encontrábamos en la plaza, o él siempre andaba por acá, dando una vuelta en el pueblo, porque él hizo una cueva. Y yo le dije, ¿y para qué está acabando esto? Y dice, porque aquí adentro voy a tener más energía. Porque es un lugar energético, dijo. Y aquí voy a tener más energía. Bueno, no solo que vivía ahí, sino también alquiló otra pieza aquí y se turnaba, ¿no? Un tiempo estaba acá, un tiempo estaba allá. Y... ¿Qué hay de cierto? Vivía. Sí, veía que sí, pero veía que hay de cierto desde el punto de vista que a veces desaparecía. No sé si por meses o días y que nadie lo veía. Eso se comenta, no sé si eso me lo va a poder confirmar o que de verdad. Sí, yo estimo que vivía cerca de la terminal, ¿no? Es de hecho suizo. Y vivía cerca de la terminal en la ciudad de Salta, por eso es que ahí se me encontró. Y tenía una señora, yo no sé si es la misma que está en Suiza o estaba en pareja aquí, no, eso no lo sé. Pero sí, yo calculo que vivía cerca de la terminal. No, se fue ahí. No es que desaparecía. No es que lo llevaban, decían yo los extraterrestres. Claro. No, se fue unos días, 10, 15 días, y volvió. Y después, antes de irse, sí, que después ya tomó la decisión de irse, ya de que me le presentó una hija una vez que venía a verlo, cómo estaba, esas cosas. Y una rubia alta, ojos claritos, él era así, ojos azules. Tipo nórdico. Bueno, dice Antonio, a los 3 días nos encontramos que la decisión que él tenía era
quedarse porque en la noche que él fue ahí solo a avistamiento, pasaron 2 ovnis y recibió el mensaje de que haga esa obra. Bueno, ahí, ya que han tocado ese tema, aquí yo estudié y comprobé y filmé y fotografié, hice fotografías y testimonios de muchísima gente, no solo de aquí, sino turistas y periodistas. Hay 3 ciudades intraterrenas, que de acá la puedes ver, el centro de las 3 ciudades intraterrenas, también lo dijo Pedro Romano, ¿no? Cuando vino, le han hecho un reportaje y dijo lo mismo, en Cachi, debajo de Cachi hay otro mundo, dijo Pedro, porque charlamos un día entero con él de este tema, me vino a visitar. Los puntos son el Cerro Negro, que está donde termina la Cuesta del Obispo, hay una capilla ahí. Sí. Y a la derecha hay un cerro enorme. Gigante. Gigante. Negro. ¿Capilla San Rafael, dice usted? Sí. Estuvimos Bueno, hoy en el que está a la derecha El que está a la derecha es el Cerro Negro. Sí. Y Lo debo haber filmado porque yo hice como una filmación panorámica y filmé hacia la derecha todo. Sí, ahí ese cerro es uno de los puntos. Bien. Y el otro es aquel que está acá a la vista de nosotros, que se ve allá. Yo ahora lo voy a... El que ya está allá Ese atrás. que está ahí, sí, se llama Cerro Tintín. Ah, El mismo nombre que la Como la recta. que la recta. El mismo nombre que la recta. Sí. En ese cerro es el central de los 3. El otro está en el Nevado de Cachi, que lo habrán visto desde el aeropuerto. El que se ve todo nevado. ¿Pertenece a la cordillera o no? Eso, el nevado de Cachi. No, es Precordillera. Y atrás de esta precordillera del Nevado de Cachi está un cordón que termina en La Poma con el Acay, que después está San Antonio del Cobre al otro lado. Sí. Del Nevado de Cachi yo lo subí 8 veces y me quedé 3 días y 3 noches arriba solito en supervivencia. Claro, me llevo un equipo, pero después me quedé solo. Y ahí fue el contacto con los seres. Pero cuando yo prendo la cámara y los quiero filmar, desaparecen, pero de una velocidad sorprendente. ¿Por qué eran eso, no? Y después me di cuenta, o me hicieron dar cuenta, que les llega la onda electrónica y como los atacan, tiene un dispositivo en su mismo cerebro que lo hace reaccionar perfecta en el momento que la onda le llegó al objeto, desaparece. Y a veces yo estoy entendiendo, a lo que quiero llegar es que si bien mi curiosidad fue el omnipuerto, había leído sobre el Señor y todo, a lo mejor a lo que teníamos que llegar era a su testimonio. No es casualidad. No es casualidad. Sino es causalidad. Causalidad. Esto debía ser así. Como les decía, creo que en todo el planeta y en pequeños pueblos y en lugares que no nos imaginamos, debe haber un montón de personas que le pasan cosas realmente increíbles, espectaculares, pero es muy difícil encontrar las que realmente son genuinas y es muy difícil hacer que hablen adelante de una cámara y que quieran contarle al mundo porque tienen mucho ese miedo de ser juzgados. Seguramente cada uno de ustedes podría escribir una historia personal o de un familiar o de un conocido si se lo pedimos en los comentarios. Y nos encantaría, o quizás por privado en Instagram, que nos cuenten si conocen de alguien que le haya pasado algo paranormal. Debe haber muchas joyitas perdidas por ahí. Y hasta acá llegó este video de Cachi. Nos despedimos desde este lugar sagrado, desde este omnipuerto que ha creado una persona con tanta dedicación. Si te gustó el video, dejá siempre me gusta, que eso sirve un montón para que se difunda más. Dejá en los comentarios lo que te pareció, lo que te gustaría agregar. O lo que te sucedió, si te sucedió alguna vez algo, o alguien ha llegado a vos, te comentó algo y lo querés compartir con la comunidad. O si viste alguna vez alguna luz rara, que a lo mejor es un avión, pero no importa, decilo igual. Buenos viajeros, nos esperamos hasta la próxima aventura, que es muy pronto, de un lugar muy mágico en todos estos valles increíbles que tiene nuestra amada Argentina. Suscríbanse, que nos ayudan un montón para seguir mostrándoles y compartiendo con ustedes todas estas aventuras. Hasta